Bueno, eh, nosotros te agradecemos primero por esta oportunidad de poder entrevistarte. Nosotros somos Cebados de Historia, una cuenta que va a empezar a hacer divulgación y bueno, nada, te agradecemos un montón que te hayas sumado a esta primera entrevista. Eh, Nosotros fuimos a esta despedida en el museo y algo que estuvimos charlando es los aportes más relevantes que hubo en el Museo de Historia Nacional, ¿no? Esta reconstrucción de la historia que incorpora la visión de los sectores populares, con las exposiciones, esta perspectiva para el público general que a veces es un poco complicada. Vos lo nombrás en tus artículos. Nosotros estuvimos revisando uno de sus artículos. Uno de ellos es Wolf el Lobo, observaciones y propuestas para la relación entre producción académica y divulgación histórica. Es un texto que nos encantó. Y dentro de eso lo que nosotros queremos preguntarte es ¿cuáles considerás que son los riesgos actuales de esa masificación que hay, sobre todo en redes sociales, de la historia? Y bueno, ¿y qué relevancia ocupa estar en esos lugares activamente? Bueno, cuando yo escribí ese artículo, Wolf el Lobo, en una revista en la que yo integraba, creo que es de 2011 el texto, y claro, las redes sociales prácticamente era algo muy chico todavía, o sea, está Facebook sobre todo, no había historia en Facebook casi, y desde entonces cambió mucho el juego, ¿no? Entonces yo pensaba más en lo que yo hacía en esa época, televisión, la gente que hacía radio, bueno, museos, que yo todavía no había trabajado en ellos, pero estaba haciendo algo ahí en esa época. Entonces, claro, las redes sociales tuvieron algo muy favorable y algo complicado, ¿no? Lo favorable es que democratizaron mucho el poder de enunciación. Cualquier persona que quiera hacerlo lo puede hacer. Mucho presupuesto no hace falta, es tiempo sobre todo y, bueno, obviamente entrar a una competencia, entre comillas, con un montón de perfiles que ya existen, pero hay lugar para muchos porque las redes, digamos, en potencia no tienen problema. Y entonces, digo, que cada uno encuentre su lugar, ¿no? su tono, como digo yo, el tono clave, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema que veo en las redes? Bueno, por un lado, la forma de hacer divulgación en las redes en general no innova mucho con formas que ya existen desde hace mucho. Sigue siendo gente que habla, algún insert de imágenes, o sea, es como un poco, si quieren, lo que era la tele cultural hace unos años, en una escala mucho más modesta de producción. Y está bien que sea así, ¿no? Pero que si no es que hay un cambio. Algo nuevo. O sea, lo que hay es. No cambia mucho la manera de transmitir, cambia la forma o el medio, sobre todo, ¿no? Sí. El otro problema quizás es la cuestión del tiempo. O sea, lo que sí tiene como problema para mí las redes en general es que van muy rápido. El escroleo. Duran muy poquito, entonces hay que buscar el enganche rápido y eso. He visto cosas muy buenas, pero también a veces hace que todo sea un poco flu, ¿no? En historia a veces necesitas profundizar, necesitas explicar y las explicaciones a velocidad que son interesantes y útiles no siempre son lo mejor, ¿no? O sea, entonces a veces notas cosas que son un poco livianitas para mi gusto. ¿Crees que se cae mucho en la desinformación? Que termina siendo como un Wikipedia, digamos. Sí, lo que pasa es que Wikipedia, ¿viste? Te puedes tomar tu tiempo. Opinar. Claro, tiene un poco eso. Eso no está mal, siempre y cuando, bueno, el problema es con qué criterio se discierne lo que está bien y lo que está mal, digamos, ¿no? O sea, cuando vos estás en ámbitos institucionalizados de historia, es la enseñanza, lo académico, etcétera, bueno, hay como ciertas formas de ver, de diferenciar lo que está bien y lo que está mal, digamos, lo que es buena historia y mala historia. Y en las redes, bueno, no, porque algo que puede tener miles de likes y decir No necesariamente, cosa. claro. Eso para mí es imposible de detener, sí se puede hacer a través de debates con otros, ¿no? Pero es un riesgo. Aún así creo que está buenísimo el haber democratizado la posibilidad de denunciar, porque antes, para poder llegar, qué sé yo trabajaba en Canal Encuentro, ¿cuánta gente podía trabajar en Canal Encuentro? ¿Sí? Yo trabajaba con gente que hacía contenidos, algunos otros compañeros hacían otro programa, pero no éramos miles, ¿sí? Éramos menos de un... Se conocían todos, además, es el grupo. Sí, porque claro, por lo menos te conocías ahí, entonces esto permitió que haya un montón de voces y eso está buenísimo. Yo sí, solo con una mirada de alguien ya un poco más grande, digo, hay que tener cuidado, me parece, en no meter la pata, sobre todo ante la urgencia por decir. Yo siempre digo esto, ahora es una época muy vertiginosa, todo el tiempo se pide la opinión sobre cualquier cosa
Yo creo que hay que hablar cuando uno tiene algo para decir, no per se, ¿no? Hay una crisis de algo, hay que hablar, hay que opinar, ¿no? Y la gente dice muchas tonterías también, y a veces incluso a nivel histórico cometen errores que yo he visto, incluso con buena onda, a veces mando por privado, che, ojo que acá está diciendo Esto, o sea, porque, sí, claro, sí. porque a veces nadie domina todos los temas, y al hacer algo muy rápido, podés pifiarlo, ¿no? Y ahí Claro. yo creo que eso es malo, ¿no? Hay que tener una responsabilidad. Entonces, igual estoy a favor, digo, No, decir, obvio, me parece obvio. que buenísimo, digo, por un lado es indetenible, pero a la vez creo que hay cosas que son buenas y que efectivamente se ha llegado a informar a gente que no sabía temas, sobre todo con el criterio efeméride, que es el que más se usa, o comentarios históricos a partir de la realidad, ¿no? Ese es el otro, Claro, como hay, los dos lados más fuertes que veo en la actualidad. claro, o sea, el riesgo de caer en anacronismos es muy fuerte en todo lo que vos decís, porque se puede hacer comparaciones de Sí. independencia, ¿no? Que también es algo que vos lo laburás, pero y pensar que es lo mismo la independencia para 1810 que lo que nosotros podemos pensar hoy. Efectivamente, hay un problema. A ver, el anacronismo a veces es muy útil porque te permite decir, bueno, mira, esto es parecido a esto, o sea, y es inevitable que uno interprete el pasado desde la realidad actual. Ahí los que nos formamos en historia tenemos la capacidad, porque para eso nos formamos, de decir, che, ojo que las cosas eran distintas y hay que interpretar, y en la medida de lo posible, tratar de entender cómo los contemporáneos entendían su mundo. Cosa que tampoco podemos hacer del todo porque no somos ellos, ¿no? Entonces siempre Claro. hay una tensión entre nuestro presente y ellos, ¿no? Pero sí no meter la pata en hacer interpretaciones anacrónicas que lo que hacen es que no entiendas el pasado, ¿no? Y que para decir algo sobre el presente, en realidad arrastres errores. Eso ha pasado siempre, Eso ¿no? ha Ahora con pasado, las redes, sí. siempre pasó. Y ahora las redes, digamos, tienen menos control, digamos, y en ese sentido no hay un editor. Y entonces los errores son más visibles. Pero tampoco es tan terrible. El tema es, como digo siempre y me repito, hay que tener responsabilidad al enunciar, ¿no? Es decir, si uno va a hacer esto, hacerlo con responsabilidad y por lo Claro. tanto formarse, leer y Claro. no decir barbaridades, básicamente. Total. Claro, totalmente. Total. Bien, bueno, después otra cosa que habíamos pensado consultarte es justamente con esta cuestión de los anacronismos, sin caer en uno, pero ¿qué pensás vos? O sea, ¿cuál es el momento de la historia argentina que podríamos comparar con lo que está pasando hoy? Digo, nosotros, de hecho, cuando nos encontramos recién charlábamos justamente de lo que está pasando acá en Congreso, hoy es un miércoles de la marcha de los jubilados, entonces digo, ¿qué momento pensás vos que se puede comparar con lo que está pasando hoy y los aprendizajes también que puede haber sobre eso? Mira, como bien decían ustedes ahí, ningún momento es exactamente igual, pero sí usamos a la historia para espejarnos, es decir, che, esto me recuerda a tal cosa porque lo viviste, o porque en tu vida personal, o porque leíste sobre eso. Y es inevitable, todo el mundo hace todo el tiempo eso, ¿no? Es decir, esto se parece a tal momento, ¿no? Tal cual. Eso, y está bien hacerlo, y para eso yo soy muy partidario que para eso sirve la historia, ¿no? A ver, obviamente hay una semejanza muy grande entre los años 90 en Argentina y lo que estamos viendo ahora, muy grande, en el sentido de... Yo incluso por haber sido joven en los 90, estudiante universitario, tengo momentos en que tengo déjà vu muy grandes, o sea, estas represiones en Congreso, recuerdo un par de haber estado yo de estudiante y fue muy y correr porque la policía te pegaba, digamos, ¿no? Y ahora, bueno, entonces en ese sentido, obviamente represiones en la historia argentina hay muchísimas más antes, pero digo en el sentido de una política digamos, de achicamiento del Estado, de desvalorización del empleo público, de timba financiera, todo eso es algo que hemos visto. Claro que hay una novedad, creo yo, ahora, que es que hay mucho más peso de una situación internacional que va girando hacia la ultraderecha de una manera que nos Más favorable. Después de la caída de la Unión Soviética hubo algo así, pero más de como festejo De triunfo, digamos, un triunfo claro. neoliberal, se hablaba en esa época, y ahora es más una especie de reaccionarismo mucho más extremo en muchas cuestiones, y que además lo hemos visto antes que en Argentina en otros lugares, lo de los 90 también, pero en ese sentido también se parece. Y después, digo, este es un momento con muchas novedades que yo nunca había visto. Sí, si uno piensa, por ejemplo, en la política económica, puede irte a otros momentos, qué sé yo. Hay una línea que te llama Martínez Dios, ¿no? Claro, pensaba en eso la recién. política de la dictadura, no solo en la represión. Obviamente, estamos lejos de la dictadura, por suerte todavía, pero sí
estamos a presencia de algo que se va construyendo con prácticas totalitarias, ¿no? Autoritarias sin duda. Y, o sea que más que en los 90 todavía se separan de la idea de que lo que es una democracia que se instauró en el 84, ¿no? Eso sí. Pero si tengo que elegir, diría los 90 es lo más parecido, el menemismo. Con respecto a la despedida que hizo en el Museo Histórico Nacional, nosotros tuvimos la oportunidad de presenciarla y me quedo con una frase que dijiste que lo que más bien hay es un deseo destructivo de que las cosas no funcionen. Entonces la pregunta por ahí iría más de ¿cuál es el fin de ese deseo? ¿Cuál piensa que usted...? Bueno, a ver, Milei dice abiertamente en ese sentido que quizá lo único que le doy la venia, porque lo dijo siempre, que es que quiere destruir el Estado desde adentro y lo está haciendo, ¿no? Es decir, está destruyendo el Estado. Básicamente es alguien que cree que no tiene que haber Estado, es digamos, un mercado extremo en un país en el cual el Estado ocupó siempre, incluso en las épocas liberales, un lugar muy importante. Por lo tanto, si realmente lograra su cometido, sería una transformación muy profunda en la historia argentina. De paradigma. Esperemos que no, pero efectivamente hay una intención de que el Estado no funcione, no importa si funciona bien o funciona mal. Entonces, ahí a veces se cruza con ciertos discursos que, por ejemplo, tiene el macrismo, o que incluso tiene a veces gente que está en el actual gobierno que dice, bueno, meritocracia, eficientismo, y ahí lo que yo dije el otro día es que eso en realidad es mentira, porque están cerrando experiencias que funcionan bien. Por supuesto, en el Estado hay muchas cosas que no funcionan bien, lógico, que habría que reformar y no destruir, y hay otras que funcionan bien, en pequeño o en gran escala, y esas también las van destruyendo, con lo cual, claramente por eso digo que hay un afán de que no importa, no viene a haber una evaluación del desempeño de un lugar particular, ¿no? Es decir, para cerrar el INTI van y lo cierran, y sin el INTI no te subes un ascensor, porque se va a caer y decir, ¿quién lo controló? No sé. O sea, son cosas... ¿Qué proyecto se puede esconder detrás de ese vaciamiento, ¿no? Como... Bueno, la liberación de toda la fuerza, digamos, el hecho de que no haya regulación de ningún tipo, y que lo cual favorece básicamente al gran capital, ¿no? A los poderes económicos más fuertes, porque si vos no tenés una regulación, para eso se inventaron las regulaciones, por supuesto hay regulaciones que son menos felices que otras, pero la idea de regular es justamente para evitar la explotación desmedida de parte de los más poderosos. Si vos no controlas a los más ricos, van a ser cada vez más ricos y se van a aprovechar cada vez más de los más pobres. Es, digamos, por decirlo en términos así ha pasado y así era antes de que los estados regularan al capital en un momento. Y bueno, lo que ellos buscan es volver a, digamos, al siglo XIX, de una manera, a la última parte del siglo XIX, donde antes de que los estados empezaran a intentar, a través de la presión social, digamos, contemplar derechos para los trabajadores, regular el trabajo, ¿no? Y lo ves ahora cuando la gente que apoya este modelo festeja trabajar 16 horas cuando hubo gente que murió por las 8 horas de trabajo, y ahora hay gente que dice, no, hay que matarse, no hay que parar de trabajar nunca para ganar lo mismo. Entonces vos decís, ok, digo, pero está bueno que si trabajás 16 horas, bueno, que existía la idea de las 3-8, ¿no? 8 de ocio, que por ahí son también de viaje hasta el trabajo, etc. Pero no puedes estar trabajando todo el día porque te aliena la cabeza y te destruye físicamente. Entonces, quizá lo más novedoso que yo veo ahora en el mileísmo es este fuerte apoyo popular de sectores no tan chicos de una política que los perjudica de manera brutal, ¿no? Por eso es tipo, voy a trabajar sin parar para ganar 5 pesos. No voy a tener vacaciones, no voy a tener derechos, no importa, porque lo importante es matarse, ganar plata. ¿no? Claro, que tampoco la van a ganar. Sí, tampoco, exactamente. Un porcentaje mínimo lo va a hacer, claro, y el resto lo va a ir pésimo, porque es así. También es como lo novedoso, Milei, ¿no? Después de tantos años de peronismo, por ahí también piensa. Es como una ruptura con la idea, digamos. Sí, igual más que el peronismo, vos fijate que en realidad, claro, el peronismo es algo muy, muy cambiante. Entonces, a ver, el menemismo y el kirchnerismo son peronistas los dos, pero fueron dos proyectos. Dos proyectos diferentes, muy claro. diferentes. Y también estuvo el fracaso del último gobierno peronista de Alberto Fernández y el fracaso del macrismo, ¿no? Entonces creo que eso le dio a este outsider, digamos, la posibilidad de dar el golpe de mano. Creo que la pandemia fue fundamental para eso también, y mostrando todas las hilachas de la sociedad argentina. Y bueno, y el aumento internacional del peso de la ultraderecha, ¿no? Que eso es algo que no existía antes. O sea, el hecho de que ahora,
con la Segunda Guerra Mundial terminada hace mucho tiempo, se puedan decir otra vez los discursos fascistas que estaban prohibidos de la Segunda Guerra Mundial. Totalmente. Y eso permite que se vuelvan discursos de odio muy abiertos, que siempre existieron, pero de manera soterrada, y que ahora no haya una condena política o pública a alguien que dice matemos a tal, ¿no? De hecho se festeja, si te Claro. pones a pensar, Sí, se estamos con la Retrocedimos derecha totalmente. FES, Sí. gente festejando el genocidio en otros Lo países. cual, si querés, me recuerda a otros momentos de historia argentina, no a los 90, sino que vos has tenido momentos de discursos de odio muy fuertes, que se llaman Argentina, ¿no? Antes la dictadura del 76, qué sé yo, el fines de la década de 1830, que después terminó en un baño de sangre brutal en ambos casos, ¿no? O sea, los discursos de violencia llevan a la violencia, o sea, no son solo palabras. Entonces, en ese sentido me parece súper preocupante lo que estamos viendo, porque en algún momento hay gente de distintos bandos, digamos, que se va a pudrir. ¿Qué pasa a lo práctico? Ya no queda solo en el discurso. Y claro, y ya es tipo, no es, te toreo en las redes, sino que voy Claro. con un bate de béisbol, digamos, y ahí Sí. las cosas son o peor. Que ya están empezando a pasar, digamos. Y es medio marginal, pero en otros lugares como en Estados Unidos o en Brasil ha habido experiencias así, de gente que ha ido a asesinar a alguien por política, no porque el presidente se lo haya dicho, pero el presidente lo habilitó Claro, con su discurso. claro. de odio. Sí. Y como último tenemos algo más bien personal, es preguntarte qué te llevó a elegir historia como camino, y si hubo algún momento, una lectura, alguna experiencia que te hizo elegir esa carrera. Mira, por alguna razón que nunca supe, siempre me gustó mucho la historia de chiquito, ¿no? Me gustaban los romanos y yo leía mucho historietas, siempre digo lo mismo, ¿no? Cuento, por eso Wolf el Lobo, Claro, digamos, exacto. es una historieta de Robin Wood, este enorme escritor paraguayo, ¿no? De historietas que escribía en Argentina, Nippur de Dago, todas historietas de la década del 60, 70, 80 que yo leía de chico, en los 80, digamos, y Asterix, ¿no? Todas esas cosas me gustaban mucho, o sea, y en general me gustaba leer la historia de todo, no sé, a mí me gusta mucho el fútbol, siempre digo lo mismo, y leía historia del fútbol, o sea, entonces me gustaba la historia de los clubes, de las selecciones, o sea, Claro, entonces claro. siempre historizaba, entonces, ahora no sabía que se podía trabajar de eso, entonces era mi materia favorita, etcétera. Después, bueno, no sé, como me gustaba la historia, en un momento me dijeron, dije, quiero estudiar historia, me dijeron, te vas a morir de hambre, que es lo que siempre te Es dicen. siempre. Pero con cualquier No, cosa, no, ¿viste? nos Ahora- llena, nos llega por todos lados. Y finalmente un día que, me acuerdo, estaba en cuarto año, no, quinto año, y vi el programa, yo estudié en la UBA, de esa época no había tantas carreras de historia. Vi el programa de las materias y dije, yo quiero estudiar esto, ¿no? Iba a estudiar Derecho, dije, no. Y me mandé ahí, bueno, sin saber muy bien la verdad Claro, qué iba a terminar haciendo, o sea, esa es la realidad. claro. Pero bueno, estuvo bueno. Sí, Bien. y tomando esto que decís, ¿no? De que la historia no es tan conocida, vos eras un adolescente en ese momento y no es tan conocida, en ese sentido, ¿no? ¿Qué le Sí. dirías a los jóvenes de hoy que quieren elegir historia? Bueno, hay gente que llega por distintos caminos, ¿no? Yo tenía varios compañeros que llegan más por la política, no era mi caso, o sea, siempre me Claro. interesó la política, pero yo también estaba en una generación muy... Venías de la dictadura. Bueno, yo cumplí 16 en el 89, que es cuando cae el muro de Berlín, no gana Menem, todo se va a la Fin de la derecha historia. durísimo, y la verdad que era como... No tenía una épica como los setentistas, digamos, mi épica Claro. era ir a ver los Roditos Ricota, digamos, o sea, y... Claro. Entonces, o sea, era mucho más cínico todo para mí. Entonces, no es que vine por un lado de quiero cambiar el mundo, como muchos de mis compañeros, sí, ¿no? Yo era más que me gustaba la historia, la verdad fue de un lugar muy naif que llegué ahí. Después sí, obviamente la historia es una carrera que tiene mucha política. Te politiza, y de alguna manera. te politiza y te... Bueno, mi familia también tenía, digamos, tenía una mirada política, pero quiero decir, no mi escuela secundaria. Entonces, la carrera sigue teniendo algo, a pesar de todos los cambios, porque hubo momentos, después tuvo un momento de mucha apertura, ¿no? Donde la gente podía... Yo cuando estudiaba historia pensaba que iba a ser docente de media y tenía ganas de escribir algún libro alguna vez. Después, durante la carrera me enteré que existía el CONICET, que es donde trabajo hoy, que tuve la suerte de entrar como becario ahí. Digo suerte porque el azar juega mucho. Después el CONICET se abrió un montón, ¿no? En la época del kirchnerismo. Claro. Entró mucha gente, fue un momento raro, si uno lo mira a lo largo de la historia argentina. Lamentablemente eso ahora está bastante, casi del todo cerrado, con lo cual la salida de la investigación, que es algo muy hermoso de hacer, es difícil, pero es cierto que también se puede investigar de otra manera, con menos tiempo, en los fines de semana, y o sea, no es que solamente se puede investigar siendo investigador de carrera pagado para eso. La gente investigaba antes toda la historia argentina sin que hubiera... Sin ser profesional, digo, digamos, claro. Yo defiendo CONICET a No, obvio, muerte, obvio, pero quiero sí. decir,
no es que eso necesariamente va a poner fin a la investigación. Ahora, ¿por qué estudiar historia? Obviamente es una carrera que es dura a nivel, no te hace llenar de plata con historia, pero te da muchas herramientas para moverte en el mundo, para entender el mundo, historizar es fundamental. Probablemente en lo que venga va a ser mucho menos clásica que antes. Antes la carrera era, vos te dedicabas o a enseñar o a investigar o a las dos cosas. Hoy toda esa tercera pata de la divulgación, que es una pata más cuentapropista, mucho más ligada con lo que es la sociedad argentina actual y que en general se complementa con todo lo otro, no es que nadie se dedica enteramente a una cosa, es una de las patas más fuertes. Y creo yo que más allá que termine uno que termina haciendo a nivel profesional para vivirle, pasar por historia te marca mucho y después puedes ejercerla de distintas maneras, ¿no? Incluso sin tener un puesto formal de historia. Yo creo que es una carrera que vale la pena mucho porque te sigue siendo algo que te da como una forma de leer una Matrix, ¿no? O sea, de mirar la realidad de una manera distinta a antes que entraste, y eso hagas lo que hagas después, no te lo saca nadie. Claro. Sí. Y Bueno, todas las carreras que conozco de historia, universitarias, también varios profesorados, te dan eso, ¿no? Te entras de una manera y salís de otra, y eso es impagable. Siempre, pero en particular, la historiografía tiene algo de eso de enseñarte a mirar las cosas de un modo que... Un desentrañar de alguna manera, ¿no? Claro, que te da claves para después poder desentrañar la realidad también. Claro. Bueno, justamente la idea esta que vos planteás ahora, se me había ocurrido preguntártelo también, era cuestión justamente de las patas dentro de la carrera, ¿no? Porque, bueno, uno investiga o es docente, Sí. Y en el texto que vos escribís, que se llama Hay un mundo allá afuera, Sí. justamente sobre esta falencia de alguna manera. ¿Cómo lo ves hoy eso? ¿Cómo ves esta cuestión cambió, o sea, a ver, hay un problema. la divulgación? Quiero decir, hay un problema dividamos dos cosas. Separando el financiamiento, perdón. Claro, Es un por un tema lado importante. hay una cuestión que es divulgar, que es un término, hay gente que está en contra del término, yo lo defiendo, me parece Claro. que tiene que ver con hacer vulgar en el buen sentido, o sea, hacer para todos la historia. Claro. Después si alguna gente critica el término porque dice que eso es bajar de arriba hacia abajo, no necesariamente, tiene que ver con entrar en contacto con la sociedad, ¿no? Cosa que haces también como docente en la escuela, sin duda, pero en un marco mucho más institucionalizado, ¿no? Y la investigación sí es un poco más cerrada, digamos, en general a corto plazo tu objetivo son otros como vos, para quienes escribís y que Claro. validan lo que haces, después eso pasa a otras instancias, ¿no? No es que el que investiga está aislado en un lugar. Por eso creo que las tres patas existen, pero son bastante permeables y muchos jugamos en todas ellas, ¿no? Claro. Pero el mundo de la divulgación, en el sentido de todas aquellas formas de transmitir historia que no institucionalizada del modo en que está el mundo educativo o de la investigación, sean museos, sea la televisión, sea la radio, sean las redes hoy, sean los podcasts, sean los juegos de mesa, los juegos, qué sé yo, la gente que juega Civilization o Age of Empires, yo no juego esas cosas, pero son juegos de historia. O sea, Sí, son algo formas de ahí transmitir estás aprendiendo historia. claro. Entonces, Sí, yo jugaba al 1914, que era un juego de mesa y estaba buenísimo y era historia. Claro. Entonces, historia tiene por todos lados. Gente que escribe columnas en periódicos, diarios, digital, lo que sea. Entonces, todo ese lado se agrupa, aunque es muy, muy diverso en sí mismo. Yo ahora estoy escribiendo un libro sobre eso, ¿no? Sobre las distintas maneras de divulgar. Pero tiene algo que en general, yo en esos artículos que ya son un poco viejos, Claro. llamaba la atención sobre la falta de formación. Porque si vos no te formás en eso, como te formás para dar clase, como te formás para investigar, sobre todo leyendo a otros investigadores, después te es un poco más difícil. O sea, obviamente todo lo hemos hecho sin formación y te va saliendo, pero te chocas más veces que si te formás. Como cualquier cosa que entrenes. Entrenás, te sale mejor. No entrenás, es más difícil. Entonces, yo lo que abogaba, y ahora algunas carreras lo han hecho, ahora incluso, bueno, Quilmes tiene una maestría. O sea, la historia pública, la pública, hay varias facultades que han incorporado, profesorado, materias sobre esto, que es pensar los museos, pensar lo audiovisual, pensar la relación entre la literatura y la historia, estas cosas para mejorar tu práctica, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ha cambiado para bien, y después tenés el interés mayor que hay cada vez más en la gente más joven en esto, ¿no?
Claro. Eso cambió muchísimo respecto de cuando yo estudiaba ahora, pero pasaron muchos años, pero es un abismo realmente. Ahora, después está el problema de la salida laboral, que es otro tema, que es que, qué sé yo, cuando vos vas a dar clase en el colegio, te anotás en un concurso, te pones una lista, hay una manera arreglada de entrar, también puedes tirar currículum en una escuela privada y por ahí te llaman o no te llaman. En el CONICET, cuando existía el ingreso, lo más claro que tenía era el modo de ingreso, ¿no? O sea, claro. Después puede discutir un poco más, un poco menos, pero hay varias, o sea, está bastante arreglado, ¿no? Claro. Ya las universidades y los profesorados, los concursos no siempre son lo más limpio del mundo, vamos a decirlo, ¿no? Hay que ver Claro. cuál es, entonces muchas veces hay caballo de comisario, ya es más complicado, y en el mundo de divulgación directamente la contratación es ¿cómo entras a trabajar en un museo? Y qué sé yo, o sea, Claro. que alguien conoce a alguien, o sea, no hay formas de convocatoria, entonces No está formalizado. es mucho el mundo claro. contrapropista en todos los aspectos, ¿no? Y en ese sentido la gente dice, pero ¿cómo hago para hacer eso? Pero bueno, también están los que van generando su propio laburo, las redes por ejemplo, y en general los que complementan un poquito de cada cosa, un poco de clase, un poco de investigación, y así, o quizá haciendo todo eso y a la vez laburando otra cosa para sostenerse, Claro, pero total. se puede hacer, yo quiero decir, no para adaptarnos en el sentido de decir abandonemos la lucha, por los recursos, hay que hacerlo, pero digo tampoco decir, ahora no se puede trabajar más. Yo te digo la verdad, yo estudié en los 90 y no había ninguna perspectiva de que las cosas salían bien. O sea, básicamente todo parecía siempre malo y cada vez peor. Y en un momento terminó. Claro, sí, de Entonces, golpe. digo, podemos pensar, no sé, la historia no siempre termina igual, pero podemos pensar que esto no es para siempre, ¿no? Entonces, y que después va a haber otras oportunidades. Quizá no como las que existieron en cierto momento, fue muy particular, tipo los años 2006, 2015, esa década que hubo muchísimo trabajo, mucho ingreso en la investigación. Pero bueno, digo porque si no parece como que para alguien que está Sí, estudiando... parece que esto es el final, ¿no? claro. Sí, No, o sea, totalmente. va a ser más difícil. Y hay gente que ha tenido más suerte por azar, pero justamente, a la redundancia. Pero no es el final del asunto y se puede hacer un poco de todo. Y creo que hay espacios como los museos, por ejemplo, que hace mucho tiempo no tenían ningún prestigio dentro de la profesión, ¿no? Claro. Y ahora tienen más, y son lugares maravillosos. Claro, vos decís, ¿cómo entro a trabajar en un museo? Y no sé. Sí, es más una cuestión de azar a veces. Hay museos que, municipales, claro. hay provinciales, hay nacionales, hay privados también, de historia, ¿no? Claro. Y bueno, qué sé yo, es difícil porque no es que llaman una convocatoria para tal cosa como hace el Un CONICET. concurso. Ese es el gran problema. El problema es el ingreso. Claro. Ahora, en los hechos la gente entra de alguna manera u otra, por azar o por contactos o lo que sea, así como hay gente que hace podcast y después por ahí por eso entra a trabajar en un diario. Claro. Es así. O sea, no hay que bajar los brazos nunca, no digo que sea sencillo, pero tampoco era antes sencillo, eso quiero decir, fue más sencillo durante unos pocos años, ¿no? Que terminaron ahora. Sencillo en el sentido de que había otra oferta más oficial. Claro. Pero la historia no va a morir nunca. Claro. O sea, porque es necesaria. Incluso cuando ahora la atacan y dicen que hay que sacarla de las escuelas y todo eso, que es peligrosísimo, yo creo que si vos te fijás, la demanda de historia está por todos lados. Está por todos lados, totalmente. Así Sí. que, demanda social de historia siempre hay. Claro. Así que bueno, ahí está uno para trabajar, ¿no? Fantástico. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, muchas gracias. Una charla muy... Una charla hermosa. Ah, te agradecemos. Sí, si querés, estos últimos minutos, si querés, cerrar la charla como vos quieras, decir lo que quieras decir, si querés, para cerrarla. Podés también no decir nada y cerramos. Solo diría eso, reafirmar esto, que es que me parece que, no para sonar falsamente optimista, creo que es una época muy difícil la que estamos viviendo, pero creo que quienes nos dedicamos a estas cosas y nos interesa, y que en este momento parecemos ir a contramano de la historia justamente, ¿no? Como en realidad están en el lado perdedor, lado que se desprecia lo que hacemos, se supone que no sirve, etcétera, que todo eso es mentira. Que adoctrinamos. Exacto, y que en realidad hay que seguir dando la pelea porque además, insisto, la necesidad social está y vamos a terminar siempre haciendo lo que queremos, quizá en las peores condiciones posibles, ¿no? O sea, lo hizo la gente en dictaduras, ¿no? Claro, tal que cual. es algo mucho peor que lo que estamos viviendo, con lo cual ahí hay una esperanza, no buena en el sentido que nadie quiere una dictadura, pero quiere decir, aún en dictadura Se pudo la gente seguir. sigue, ¿no? Y entonces eso es algo que la historia nos muestra como para siempre seguir. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chicos,